Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. En esta oportunidad les voy a mostrar un nuevo componente, como hemos dicho en clases virtuales. El componente se llama LDR y en conjunto con este componente vamos a ver el divisor de tensión. Ahí en pantalla pueden ver entonces el práctico que les dejamos en Classroom. Va a ir en conjunto de este video, así que ustedes van a poder ahí realizar la actividad. La idea de este video es explicarles cómo ir haciendo la actividad en el Tinkercad, ¿sí? Entendiendo que utilizamos esta plataforma como digamos laboratorio experimental virtual, ¿no es cierto? Es decir, armamos un trabajo y lo podemos ensayar y lo podemos probar, digamos, en forma virtual. Bueno, la idea es de este trabajo es conocer, como les decía, aquí estamos los objetivos, ¿sí? Conocer el LDR y su función en electrónica, conocer y utilizar un divisor de tensión, así como las fórmulas de cálculo, realizar ensayos de laboratorio electrónica usando instrumentos de medición en forma virtual, realizar simulaciones de circuito con el fin de conocer la función de componentes, realizar la representación gráfica de circuitos electrónicos en plataformas digitales y realizar ensayos de medición de tensión y corriente. Por último, realizar un informe técnico, ¿sí? Es decir, este trabajo, además de hacer todos estos o cumplir con todos estos objetivos, la idea es entregar, digamos, este trabajo en modo de informe técnico, subirlo a la plataforma. Así que puede ser en Word, puede ser con fotos, puede ser como a ustedes les quede más cómodo. Bueno, este trabajo tiene algunas cuestiones teóricas, como por ejemplo el divisor de tensión. ¿Qué es un divisor de tensión? Bueno, nosotros en electrónica hemos visto estos meses circuito serie y circuito paralelo, y a su vez también hemos visto circuitos mixtos, es decir, las mezclas de las dos, de la combinación de serie y paralelo. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a ver lo que es un divisor de tensión. Básicamente son resistencias en serie y se utilizan las caídas de tensión que hay en las diferentes resistencias para obtener tensiones de salida. Entonces vamos a tener una V-in, que sería una tensión de entrada, y una V-out, que sería una tensión de salida. La V-in sería donde está conectada las resistencias, ¿sí? Que puede ser una resistencia de fuente, y la V-out sería la caída de tensión, en este caso, como ven ahí en pantalla, de R2. Los cálculos que ven aquí son cálculos conocidos, ¿no?, de un circuito serie, que la resistencia serie, ¿sí?, o resistencia total, como la podemos llamar, es la suma de las dos, ¿sí? En este caso estamos hablando de dos resistencias, y hay un ejemplo, ¿no es cierto? Estas dos resistencias de 330 ohms, la suma de las dos me da 660, ¿sí? Y cuando se calcula en paralelo, el equivalente sería de esta forma, de 165. Entonces, la idea es pensar en este circuito, que es circuito serie. Las resistencias están en serie en un valor de R1 más R2, ¿sí? Es decir, si suponemos que la tensión de entrada VIN va a ser 5 volt, la intensidad que va a circular en el circuito, es decir, la corriente que va a circular por este circuito, va a estar dada en función de esta cuenta o este cálculo, y igual a, según la ley de Ohm, B sobre R, ¿no es cierto? B va a ser la tensión total, en este caso llamada VIN, que son los 5 volt, y R sería R serie o R total, ¿sí? Que sería R1 más R2. Por esto de esta fórmula, ¿sí? Viene de la ley de Ohm. La pregunta del millón es, si medimos entre las patas de la resistencia 2, ¿cuánto es Vout? ¿Sí? Bastante sencillo. La Vout va a ser R2 por RI, también según la ley de Ohm, ¿sí? A lo que podemos también utilizar la fórmula anterior y poner que va a ser R2, ¿sí?, por I, ¿sí? Y en este caso suplantamos esta I, o reemplazamos más bien esta I por esta otra fórmula. Entonces nos queda R2 por
Bin, que sería acá, dividido R1 más R2. Entonces, en esta fórmula podemos sacar que Vout está dada por esta expresión matemática, ¿sí? R2 por Bin sobre R1 más R2. Y de esta forma vamos a tener la tensión de salida, ¿sí? Es decir, basta con tener los valores de la resistencia 1, los valores de resistencia 2, ¿sí? Y la tensión de entrada para poder calcular la tensión de salida. De esta forma, un divisor de tensión nos permite, por ejemplo, adecuar valores de tensión a otros valores, ¿sí? Para poder utilizarlos en alguna forma. De hecho, con el LDR vamos a utilizarlo también. Por eso les voy a presentar a continuación, ¿sí? El LDR. El LDR es un fotoresistor, ¿sí? Las siglas en inglés son Light Dependent Resistor, es decir, una resistencia que depende de la luz. Es decir, es una resistencia, como ustedes la conocen, eléctrica, que va variando su valor en función de la luz que recibe en la superficie. Quiere decir que es una resistencia que varía automáticamente en función de la luz, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con esto? Bueno, podemos usar un divisor de tensión como el que vimos anteriormente colocando un LDR, entendiendo de que electrónicamente es un componente que solo varía su resistencia, es decir, es una resistencia, no piensen en otra cosa o imaginen otra cosa, sino que simplemente piensen esto. El LDR es un sensor, sí, pero es una resistencia. ¿Y por qué es sensor? Bueno, es sensor porque toma señales del mundo externo, físico, ¿sí? Que es en este caso la luz, ¿sí? Señal de la luz, y la transforma en un valor resistivo, ¿sí? Es decir, para tanta cantidad de luz va a tener un valor resistivo determinado, ¿sí? Entonces va subiendo la luz y va a ir variando la resistencia que tiene este componente, ¿sí? La idea es que en la práctica, es decir, en clases normales sería en la práctica en el laboratorio, ¿no es cierto? En el taller. En este caso, en la práctica en forma virtual, en el Tinkercad, ustedes van a poder medir el componente y ver cuándo, qué valor resistivo tiene con la máxima luz, es decir, si es el valor máximo o el valor mínimo, y qué valor resistivo tiene con la mínima luz, si es el valor máximo o es el mínimo. En función de eso vamos a poder analizar estos circuitos que vemos aquí. Este circuito tenemos, como habíamos dicho, 5 volts de entrada, una resistencia de 1K en la R1 y en la R2 tenemos el LDR con una tensión de salida. Como la luz que va a ir captando puede ir variando, si lo apuntamos con una linterna, por ejemplo, va a ser una luminosidad máxima, y si lo tapamos con la mano, ¿sí? O lo ponemos en la oscuridad, cualquiera de las dos formas, va a tener otro valor de resistencia, ¿sí? Eso quiere decir que como va a estar variando esta resistencia, también va a estar variando la caída de tensión en esta resistencia, ¿sí? Como varía la caída de tensión en esta resistencia, por consiguiente varía la tensión de salida. Entonces fíjese que con este circuito, con un divisor de tensión, la aplicación, ¿sí? O una de las aplicaciones para este divisor de tensión en electrónica es transformar, por ejemplo, con un LDR, un valor físico, ¿no? Del mundo físico, que sería la luz en este caso, en un valor de tensión de salida, ¿sí? Vout, ¿sí? Es decir, con este circuito, para un valor de luz, ¿sí? Que se puede medir en lumens, ¿sí? Hay un valor de salida que se mide en volt, ¿sí? Y bueno, dado esto, con otros circuitos electrónicos podemos interpretar ese valor de voltaje y transformarlo en alguna acción, ¿sí? Para poder hacer un circuito electrónico o un sistema electrónico, ¿sí? Las variantes de estos dos circuitos va a ser que en realidad haya con máxima luz una tensión de salida máxima, o con mínima luz una tensión máxima, ¿sí? Es decir, la inversa, ¿sí? Un circuito es la inversa del otro,
¿sí? Por ejemplo, queremos que cuando esté al máximo de luz, el LDR, la luz que esté incidiendo en su superficie, ¿sí? La luz del día, puede ser el sol, una linterna, lo que sea que le dé, ¿sí? Sobre la superficie, podemos decir, bueno, la tensión de salida va a ser la máxima. Y el otro va a ser lo opuesto, es decir, cuando le esté dando la máxima luz, ¿sí? La tensión de salida va a ser la mínima. Por eso son estas dos configuraciones que también las vamos a probar y comprobar su funcionamiento. Aquí hay una pequeña explicación, pero claramente si ustedes la leen, le va a quedar como una guía, pero lo que va a tener más valor para usted va a ser su experiencia, ¿sí? En la plataforma virtual. Entonces dice, si utilizamos el LDR como una resistencia inferior, es decir, en el primer caso, el divisor de tensión nos dará una tensión máxima cuando tengamos el LDR en plena oscuridad, ya que estará oponiendo el máximo de su resistencia al paso de corriente, derivándose esta por voltaje de salida al completo, es decir, el voltaje de salida máximo. Pero si lo utilizamos como resistencia superior, es decir, en el segundo caso, ¿sí? El resultado será inverso, tendremos la tensión máxima cuando esté completamente iluminado, ya que se comportará prácticamente como un circuito abierto, ¿sí? Bien, aquí está la explicación teórica, pero para que ustedes lo puedan comprobar, aquí están las actividades. En el primer punto, estos circuitos están hechos en Liveware, ustedes lo pueden simular en el Liveware, ¿sí? Para comprobar cómo funcionan, pero la idea de esto, fíjense, el enunciado dice calcula los circuitos siguientes utilizando las fórmulas dadas, ¿sí? Quiere decir que la idea de acá es que ustedes utilicen la fórmula dada anterior para calcular la tensión de salida, ¿sí? La Vout, ¿sí? Teniendo en caso que hay una Vin de 9 volt, una resistencia de 100K en este caso y una de 560, ¿cuál será la Vout? Utilizando la fórmula que es, en este caso sería R2 por Vin dividido la suma de las dos, ¿sí? En este caso también va a ser R2 por Vin dividido la suma de las dos, pero en el punto 3, o en el punto C mejor dicho, cambia y hay tres resistencias, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor de resistencia que hay que poner en ese caso? Bueno, en este caso fíjense que hay un divisor de tensión de 3 resistencias. En la fórmula ponemos Vin por R3 en vez de R2, R3. ¿Por qué? Porque el valor que se pone acá es el valor donde está la tensión de salida. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior que vimos, ¿sí? R2 está la salida sobre R2, quiere decir que en la fórmula nosotros vamos a utilizar R2, pero si fuese R3, entonces acá habría R3 por I, ¿no es cierto? Entonces cambiaría que en vez de R2 sería R3, como es el caso que vemos aquí. En el ejemplo o en la actividad que le damos, sigue estando sobre R2, ¿sí? No R3, la tensión de salida sigue estando sobre R2, así que tengan cuidado ahí. Hacen el cálculo, ¿sí? Lo escriben, o sea, ponen la fórmula, reemplazan los nombres de las fórmulas por los números y luego hacen la cuenta y ponen el resultado. Eso es para que nos quede todo el proceso que ustedes hicieron y lo podamos evaluar mejor. Luego dice, construye estos circuitos en Tinkercad o Liveware, ¿sí? Aquí hay una salvedad, ¿no es cierto? Hay uno u otro. En realidad pueden usar uno o otro o los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos recibido algunas cuestiones de que algunos no pudieron abrir algún programa de estos, entonces al cual tengan acceso pueden hacerlo, ¿sí? Pero si tienen acceso a los dos, lo hacen en los dos. ¿Para qué? Porque esto mejora su práctica y su aprendizaje en el desarrollo, ¿sí? Pero bueno, claramente cada uno está sujeto a sus limitaciones, ¿sí? Que bueno, no vamos a permitir que eso sea un impedimento para que podamos continuar aprendiendo, ¿sí? La forma en que usted pueda hacerlo, lo puede hacer. Bien, entonces escribe las diferencias y similitudes de cada circuito, ¿no es cierto? Pero en este caso pide del cálculo respecto a la simulación, es decir, yo calculo, me da un valor, ¿sí? Y en la simulación voy a ver qué valor puedo medir, ¿sí? Con el tester. Entonces la idea es
que ustedes puedan escribir como conclusión o referencia en este punto, si les dio lo mismo, si no, si varió, y bueno, cómo fue la experiencia en general, ¿sí? Qué cosas pueden ver en comparación del cálculo con respecto a la práctica virtual en este caso. Realizan captura de pantalla y la van a pegar en el informe. En el punto 2 vamos a usar solamente Tinkercad, ¿sí? Y la idea es esta. Vamos a armar este circuito, ¿sí? Yo por eso me voy a ir al Tinkercad, que lo tengo aquí abierto. Fíjense que el Tinkercad, ¿sí? Tiene, esto es una página, si ponen en Google Tinkercad y les va a aparecer, hacen clic, les va a aparecer esta pantalla o la pantalla de iniciar sesión. Pueden iniciar sesión con su cuenta de Google, ¿sí? O de Gmail, ¿sí? Y tienen la opción de crear diseños en 3D, esto es para hacer objetos 3D, ¿sí? Esto no es lo que estamos usando son circuitos, vienen a hacer clic acá, y bueno, si tienen circuitos hechos, le va a poner cargando y le va a poner cargar los circuitos que ustedes ya hicieron, ¿sí? Entonces yo voy a poner crear un nuevo circuito para que ustedes puedan ver cómo hacerlo, este ejercicio, ¿sí? Y la idea es hacerlo lo más parecido a como está en la imagen del práctico, ¿sí? Fíjense que hay una protoboard, hay un LDR y en este caso hay un tester en función medición de resistencia. Fíjense que acá le indica que está midiendo, ¿sí? Dice colocar el LDR en la protoboard con un multímetro en función ohmímetro, es lo que acabo de decir, ¿no es cierto? En función de medición de resistencia para medir el valor resistivo. Y luego hay que regular la luminosidad que recibe el LDR al valor mínimo y registra el valor observado en la pantalla del multímetro. A continuación repita el procedimiento con el valor máximo de luz y acá está la tabla para registrar y fíjense que ya tiene ahí el valor ohm porque es el valor que nos va a dar el tester, nos da en ohms. Bueno, venimos acá, vamos a agregar entonces la protoboard, ¿sí? Agregamos la protoboard y vamos a buscar entonces el LDR, ¿sí? En todos estos componentes buscamos el LDR que está acá. Fíjense que aparece como fotoresistencia, ¿sí? En inglés se diría fotoresistor, ¿no es cierto? Bien, colocamos entonces el LDR y vamos a buscar un multímetro, ¿sí? Aproximadamente como está en la imagen, le vamos a decir que vamos a medir resistencia, ¿sí? Vamos a acercar un poco la imagen y en una de las patas, ¿sí? En este caso la pata del negativo lo ponemos en negro y la pata del positivo la ponemos en rojo, ¿sí? Esto por una cuestión de mantener los colores, ¿sí? En función de cómo están en el tester, ¿sí? Es decir, cuando usamos un tester real lo que hacemos justamente es conectar el cable rojo donde va y el cable negro donde va, por eso es esta cuestión de mantener los colores. Bien, cuando damos simular, ¿sí? Vamos a medir el valor resistivo que tiene, pero ¿cómo hacemos para regular la luminosidad que incide en este fotorresistor o fotoresistencia o en este LDR? Bueno, hacemos clic y nos va a aparecer en modo simulación esto, ¿sí? Fíjense, este es el símbolo de la derecha, implica mayor luz y el símbolo de la izquierda, ¿sí? Implica oscuridad, ¿sí? Es bastante intuitivo. Entonces, en este caso está en oscuridad, ¿sí? Entonces, fíjense, en oscuridad me está mostrando un valor de 180 kilo ohms y en luz un valor de 560 ohms, ¿sí? Esta es la forma en la que ustedes tienen que simular este circuito, ¿sí? Lo saco de acá. Fíjense que cuando hago clic no me aparece nada, solamente en modo simulación me va a aparecer el poder regular la luminosidad que recibe. En este caso, bueno, como no está conectado al multímetro no me aparece el valor, ¿no es cierto? Pero ya acá puedo regular mayor o menor luminosidad, ¿sí? Esto para que ustedes hagan la experiencia, ¿sí? Bien. Luego de eso, escribimos aquí
qué pasó cuando estuvo en la mínima luminosidad y qué pasó cuando estuvo en la máxima. Luego de esto vamos a armar este circuito. Este circuito tiene un LED, una resistencia, como en el caso del práctico anterior, pero ahora le agregamos en serie un LDR, ¿sí? Y vamos a poner una fuente de laboratorio, ¿sí? Así que vamos a hacer eso. Vamos a buscar aquí, vamos a poner acá componentes y vamos a poner todos, así podemos ver todos los componentes que hay, ¿sí? Y vamos a buscar, primero vamos a buscar la fuente de la cual que les mencioné recién. Fíjense, dice suministro de energía, ¿sí? Vamos a colocar la fuente, que es el suministro de energía, que vendría a ser, esta fuente es una fuente de laboratorio. Nosotros en el taller tenemos este tipo de fuente que se enchufa a la red eléctrica 220, pero internamente el circuito electrónico adecua la tensión alterna y la convierte en continua, y además me permite, con estas perillitas que tiene, poder regular la tensión de salida, ¿sí? En una pantalla me muestra el voltaje y en otra pantalla me va a mostrar la corriente que consume. Por eso, como me muestra la corriente que consume, no vamos a usar el tester en función de amperímetro, sino que lo vamos a ver cuánta corriente consume el circuito directamente desde esta pantallita, ¿sí? Y con el multímetro solamente vamos a medir tensión. Bueno, entonces buscamos la resistencia, ¿sí? Y buscamos también el diodo LED. Bien, venimos acá, la resistencia la vamos a girar, vamos a colocarla acá en serie, ¿no es cierto? El LED este lo vamos a ver si lo podemos girar. Se me pasó. Vamos a girarlo hasta ahí. Vamos a poner un poquito más arriba, si se ve. Esta pata que es el cátodo, entonces está con esta pata. Y esta pata que es vendría a ser la que está conectado al cátodo, que es el que va negativo, lo voy a poner en serie al LDR. Entonces en esta pata que es el ánodo voy a poner el positivo, ¿sí? Lo que podemos hacer es utilizar de la protoboard el positivo y el negativo del circuito, así, perdón, era el rojo, así no nos equivocamos y podemos seguir el circuito luego, ¿cierto? Bien, entonces este que es el cable positivo lo vamos a conectar al positivo de la placa protoboard, y este que es el negativo lo vamos a conectar justamente al negativo, ¿sí? Y de esta forma tenemos conectado el positivo de este, se conecta por este medio, por la protoboard, viene hasta el LED, pasa por el LED, pasa por la resistencia en serie y pasa por el LDR en serie. Luego va al negativo, que el negativo está conectado a la fuente y vuelve a la fuente, ¿sí? Bien, vamos a poner, fíjense que en el práctico me dice una resistencia de 100 ohms, ¿sí? Y me dice que tengo que probar este circuito, ¿sí? Vamos a probar este circuito con un voltaje. Vamos a iniciar la simulación, ¿sí? Por ahora el tester no lo estamos usando, fíjense, a 5 volt, ¿sí? Fíjense y vamos a observar esto, ¿sí? La idea de este trabajo es que ustedes puedan medir la corriente del LED, del LDR, perdón, que pasa por el LDR, que es la misma del LED y que es la misma de la resistencia porque es el circuito serie, y la tensión del LDR, ¿sí? Y puedan escribirlas en esta tabla, pero en dos oportunidades, y con la máxima luminosidad o con la mínima luminosidad, ¿sí? Bueno, en este caso lo dije al revés, mínima primero y la máxima después, y ver qué ocurre. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a conectar directamente el tester, ¿sí? A los pines para poder directamente hacer la medición. Ahí estamos midiendo entre las patitas de el LDR y vamos a medir en tensión, así que cambiamos acá voltaje, ¿sí? Cuando iniciamos vamos a ver esto,
el voltaje de alimentación es 5 volt, que está entre la primer pata del LED y la última pata del LDR, y el voltaje de caída de tensión del LDR es 3.35 volt. Fíjense, la luminosidad del LED es bastante baja y la corriente que está consumiendo ahora es 18.7 microamperes. ¿Sí? Es una corriente muy pequeña, es decir, como 0,0000018, ¿sí? Aproximadamente. Bien, lo que vamos a hacer es regular la luminosidad. Entonces, la mínima luminosidad está ahí en este momento, sería 18,7 microamperes y 3.35 volt. ¿Sí? Ponemos al máximo de luminosidad y va a cambiar. Fíjense que cambió. La corriente ahora es mayor, el LED está más grande, digamos, la intensidad. Hay algo que me faltó hacer y es cambiar el valor de la resistencia. Sepan disculpar, dijimos que era de 100 ohms, ¿sí? Bueno, ahí la cambié. Fíjense que aumentó un poquito la corriente. Entonces, en la mayor luz, ¿sí? Vamos a poder observar que el LED está prendido, ¿sí? Hay mayor cantidad de corriente y el voltaje del LDR disminuyó, ¿sí? La caída de tensión en el LDR disminuyó, ¿sí? Sin duda, con el ejercicio anterior sabemos qué pasa con la resistencia, ¿sí? Si es mayor o menor. Bueno, hasta acá lo que hay que hacer es registrar esto. Lo que ustedes van a hacer es registrarlo, pero en vez de ponerle 5 volt, ustedes lo van a hacer con 9 volt, ¿sí? ¿Estamos claros? Yo lo hice el ensayo acá en el video con 5 volt, pero ustedes van a ponerle, en vez de 5 volt, les van a poner, como les decía recién, les van a poner los 9 volt, ¿sí? Ustedes acá lo van a probar, ¿sí? Vamos a detener la simulación y en este lugar, seleccionan ahí, en este lugar le ponen 9 volt y hacen la experiencia, ¿sí? Porque si no les queda registrada directamente de acá, ¿sí? Por esa razón no lo probamos ahora, ¿sí? Lo probamos con 5 volt, ustedes pueden ver lo que sucede, ¿sí? Con mínimo luminosidad la corriente es muy pequeña y con máximo luminosidad la corriente es mayor, en este caso 5 mA, el LED se prende. Ahora ustedes van a hacer lo mismo, nada más que con una fuente regulada a 9 volt, ¿sí? Y van a notar los valores de corriente y de tensión. ¿Estamos? Bien, entonces hasta ahí estaría hecho, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan observar qué es lo que ocurre. Dice, ¿por qué el LED cambia su brillo a medida que se varía la luminosidad recibida por el LDR? ¿Sí? Entendiendo de que el LDR es una resistencia y recordando cuándo es la mayor resistencia y cuándo es la mínima resistencia en función de la luz que incide sobre él. Y por último, estos dos ejercicios, ¿sí? Vamos a probar qué pasa con el LDR conectado en un divisor de tensión, con el LDR ubicado arriba y con el LDR ubicado abajo. Y vamos a realizar las mediciones de tensión sobre la resistencia, ¿sí? Y vamos a notar estas cosas. Fíjense, la Bin sería en este caso la tensión de entrada, que acá le podemos colocar los 5 volt, no hay ningún problema, usamos los 5 volt o podemos usar los 9 volt. El primer circuito teórico dice 5 volt, así que podemos utilizar los 5 volt. Podemos poner la Vout, o sea, hay que medir cuánto mide la Vout. En este caso, fíjense que la Vout es medida entre la pata de la resistencia y negativo, ¿sí? O sea que, fíjense que acá está el tester sobre la resistencia. La I del LDR, es decir, la I que circula por esta rama, ¿sí? Va a estar dada en función de lo que dice el suministro de energía o la fuente, ¿sí? Así que acá podemos directamente medir la corriente y la tensión del LDR va a ser en consecuencia la tensión de Bin menos la tensión BO, o sea, este menos este me va a dar la tensión de acá.
Esto con luminosidad mínima y luego con luminosidad máxima. Después hacemos lo mismo, ¿sí? Conectamos la resistencia primero y el LDR luego, ¿sí? Y medimos sobre el LDR en esta oportunidad la tensión. Entonces, la tensión de entrada pueden ser los 5 volts, vuelvo a repetir, regulado a 5 volts. Y la tensión de salida va a ser lo que me mide aquí el voltímetro. La corriente de ILDR, que es la corriente del circuito, porque es un circuito serie, fíjense acá está indicado, es la que me muestra acá en pantalla, ¿sí? En el recuadro de abajo de la fuente. Y por último, la tensión de la resistencia 1, que va a estar en función de la tensión Bain menos la tensión que hay en la salida Vout, ¿sí? Me va a dar esta. ¿Sí? Recordemos que en un circuito serie las caídas de tensión se reparten, si estos 5 volts van a estar repartidos entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Pero como esta resistencia es variable en función de la luz, va a suceder justamente que en algún momento va a ser grande y en otros momentos va a ser pequeño en función de cómo lo regulemos. Bueno, eso es todo la práctica. La idea es hacer conclusiones sobre lo que está ocurriendo, cuándo es la tensión máxima y cuándo es la tensión mínima en función de la luminosidad que recibe este LDR, lo mismo en los dos casos. Y luego lo que hay que hacer es, bueno, sepan que en todos los pasos que hacen hay que hacer capturas de pantalla. Yo voy a hacer una captura de pantalla ahora para que ustedes lo puedan observar. Acá voy a hacer un nuevo archivo. Bien, acá tengo un archivo Word nuevo, ¿sí? Y voy a ir al Tinkercad para que ustedes lo vean. ¿Ven? Así como está esto, yo voy a apretar la tecla que se llama IMPPNT, ¿sí? que es una captura de pantalla. La aprieto, en este caso me sale esta pantalla, a usted quizá no le salga, y voy a ir al Word y voy a poner Control B o clic derecho pegar, que es lo mismo. Fíjense que lo que hace es pegar la captura de pantalla que tengo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Ahora, si yo no quiero que se vea todo y solamente quiero que se vea el dibujo, lo que hago es hacer doble clic y me va a llevar a lo que es el formato de esta imagen que yo acabo de pegar, ¿sí? Y puedo tener en esta opción recortar, ¿sí? Entonces selecciono las esquinas y simplemente voy recortando los bordes que yo no quiero. Primero se van a ver, pero luego una vez que salga de la imagen, del modo recortar, ya va a quedar efectivo el recorte. Lo pongo hasta ahí, hago clic en cualquier otro lado y ven que me queda el recorte efectivizado, para que ustedes lo puedan cortar y pegar en su informe. Y debajo de este archivo ustedes pueden escribir en la imagen se ve la medición del LDR, ¿sí? Con la máxima luminosidad, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno, y por último, vemos en el informe que lo que pedimos es en la guía, ¿sí? Pedimos un informe técnico. Fíjense que ponemos la estructura del informe técnico. Tiene que tener una carátula, que es una hoja dedicada a estos puntos: materia, profesor, curso, nombre del alumno, fecha y título de trabajo. En este caso, el título de trabajo se encuentra al principio. Y la estructura es en general una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ahí, y especifica qué es lo que va en cada parte. Así que simplemente lean detenidamente y van agregando el material que ya hicieron, ¿sí? En este caso, fíjense que lo pongo como último punto para que ustedes vean que el informe se desarrolla al final, cuando ya hicieron todas las prácticas, las mediciones, las capturas de pantalla, ¿sí? Pero fíjense, en el desarrollo hay una descripción del programa utilizado. Esto ya lo hicieron antes en los otros informes. Definiciones de divisor de tensión y LDR está en el informe. Cálculos del punto 1, ¿sí? Todo lo que sería el punto 1 sería esto. Proceso paso a paso de producción de circuitos de Tinkercad, esto del punto 2 y 3, más las respuestas y las tablas y todo lo que hay más arriba. Y la conclusión, tratar de responder estas preguntas y alguna otra cosa que les quieran agregar como dato o como algo que ustedes hayan aprendido o les haya gustado, ¿sí? Y con eso estaríamos terminando el trabajo. Así que bueno, chicos,
Espero que este video les sea útil y que puedan realizar este trabajo. Recuerden que cada trabajo tiene una fecha de entrega de aproximadamente 2 semanas, es decir, el día de hoy estaremos subiendo este trabajo y ustedes tienen 2 semanas para completarlo, ¿sí? Bueno, y no se olviden que los días viernes a las 4 de la tarde tenemos la clase virtual por medio de Meet para poder sacar dudas y hacer otras preguntas que hayan surgido. Así que bueno, nos vemos la próxima y no dejen de consultar. Hasta luego.